Dios te bendiga, te habla el pastor Alvin Ponce de León, dándote las gracias por accesar nuestro curso de teología. No olvides al final de cada lección enviarnos tu pregunta o algún comentario. Esperamos que te suscribas también y riegues la voz. Es un curso para enriquecer tu conocimiento básico acerca de lo que es la teología bíblica. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperamos que disfrutes de esta grande bendición. Saludos y muy buenas tardes. En esta hora le habla el pastor Alvin Ponce de León, que le saluda en el amor de Jesucristo y le da la bienvenida nuevamente a el curso de Teología Bíblica y Sistemática. Estamos en estos momentos en la continuación de la doctrina acerca de la iglesia, eclesiología. Y esta es la tercera parte. Vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Nos habíamos quedado que la iglesia tiene unas diferentes connotaciones y definiciones. Y estamos hablando acerca de la iglesia como cuerpo. Y cuando hablamos de la iglesia como cuerpo nos referimos a la iglesia local, como Pablo le decía a los corintios. Y tiene una aplicación espiritual, y eso lo encontrábamos en la carta de los Efesios, Colosenses y 1 Corintios. Y estuvimos hablando de que la iglesia es, según el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 3, no solo constituía el grupo o la asamblea que se formaba en ciertas reuniones en las sinagogas o en ciertos lugares, sino que también en las casas. O sea, lo que quiere decir con esto es que la iglesia es usted y yo. El edificio donde se congrega la gente, pues se le conoce como templo. Es bien importante tener claro, yo sé que muchos tienen en claro esta situación, pero el que no, tiene que tener en claro, bien importante en esta preciosa hora, que la iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Lo componemos usted y yo y todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. También, pues, como dije, Pablo, pues antes de ser el gran predicador, era un hombre que perseguía la iglesia, y él no iba y se metía dentro de las iglesias, sino que en las casas los arrastraba, los sacaba. Pero es bien importante, ¿verdad? Y vuelvo y valga la redundancia, que usted entienda la definición de lo que es la iglesia como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hablamos de Cristo como la cabeza, hablamos de el esposo, la relación entre esposo y esposa, ¿verdad? Hemos estado hablando de que Cristo está por encima de todas las cosas, y que también, pues, lógicamente, y vuelvo y digo, somos parte de ese cuerpo. Y estuvimos hablando acerca de los aspectos principales de Cristo como la cabeza. Y estábamos hablando acerca de lo que es la unidad, la diversidad, la mutualidad, el liderazgo soberano, la fuente de la vida, la sustancia de la vida. Interesante, ¿verdad? Estos aspectos que hemos estado hablando desde la semana pasada, y veíamos o vemos el retrato de la iglesia con una verdad central, ¿verdad? Como cuerpo, pues lógicamente pues estamos representando una unidad. Como edificio estamos representando, o la verdad que hay en todo esto es que somos el lugar donde el Espíritu Santo habita. Como rebaño, pues nos referimos a la intimidad que tenemos con nuestro pastor, nuestro Señor. Y como jardín, pues estamos viendo la provisión de Dios en nuestras vidas. Como familia nos habla de identidad, y como sacerdocio nos habla de servicio. Esas eran las partes que estuvimos hablando acerca del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de templo de Dios, nos referimos, bueno, como dice el apóstol Pablo, si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos un edificio. Somos edificios, somos casa, estamos llamados
a crecer. Estamos llamados a ser piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, y estamos llamados a la unidad en el Espíritu. Así que es bien importante que entendamos, ¿verdad?, este asunto de lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es el templo de Dios, lo que es la novia de Cristo, desposada, una virgen que se ha de casar, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que nos cela con celo de Dios para presentarnos como una virgen desposada. El rebaño, volvemos a repasar. Habíamos hablado de la primera carta del apóstol Pedro acerca de lo que es cuidarla, ¿verdad? La grey del Señor a nosotros los líderes, de no tener señorío sobre la iglesia, sino cuidarla y ser ejemplo. O sea que es bien importante. Como rebaño, somos el rebaño de Dios, donde los líderes estamos llamados a cuidar, no a aprovecharse ni a manipular la iglesia del Señor, que somos ovejas de su prado. Es bien importante, y repasamos, que la iglesia no puede haber despotismo, no puede haber una anarquía, no puede haber, ¿verdad?, un control de masa. Esto es voluntariamente porque sentimos la pasión y el deseo de servir, y los pastores estamos llamados a guiar, a dirigir, a apacentar la grey del Señor. Y como jardín, pues habíamos hablado, ¿verdad?, somos pámpanos. Un pámpano es un fruto que estamos llamados a ser fruto, y hemos de cumplir con esa gran comisión de ser pámpanos que dan fruto. La familia de Dios, pues lo hemos hablado ya en varias ocasiones, que somos sus hijos, ¿verdad? Somos de esa herencia maravillosa que Él ha dado. Y habíamos hablado de estos versos bíblicos que lo puede buscar, como Efesios capítulo 2, Juan capítulo 1, Gálatas capítulo 4 y 1 Timoteo. Eso está en la lección anterior. Simplemente estamos repasando en esta preciosa hora. Y tocamos en la semana pasada, finalmente, el tema del sacerdocio. Somos nación santa, real sacerdocio, según Primera de Pedro. Y estábamos hablando, ¿verdad?, del sacerdocio en Hebreos capítulo 10, que tiene unas funciones, ¿verdad?, y es de sacrificar, dar testimonio e interceder. Y Pablo habla del sacerdocio en el sentido de sacrificar nuestros cuerpos, presentarlos como sacrificio vivo. Y Malaquías y Deuteronomio habla que los sacerdotes, nosotros que nos convertimos en sacerdotes de Dios, en el sentido que estamos llamados a interceder por un pueblo, somos mensajeros del Señor. Somos, ¿verdad?, en el ejemplo del Nuevo Testamento, los llamados a estar orando y a la naturaleza de la iglesia como canal entre Dios y las almas perdidas. Tenemos que estar puestos en la brecha, ¿verdad? Buscó un hombre que hiciese vallado, que se pusiese, ¿verdad?, en la brecha, como dice la Sagrada Escritura. Estamos llamados a pararnos entre los vivos y los muertos, como lo hizo Aarón. Eso es parte del sacerdocio. Hoy vamos a comenzar de las definiciones teológicas de lo que es la iglesia. Y rapidito, pues vamos a buscar en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 10. Libro de Romanos, capítulo 10, verso número 9. Vamos a ver lo que nos dice la Sagrada Escritura. Libro de Romanos, capítulo 10. Y verso número 9. Interesante, ¿verdad? La palabra del Señor, que nos habla, ¿verdad? Como iglesia, somos la asamblea de creyentes. Cuando la Biblia dice en este pasaje, si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Es bien interesante e importante que esto de iglesia lo compone un grupo de creyentes. Grupo de creyentes que han aceptado al Señor como su único y exclusivo Salvador y le siguen. Y ahí nos habla también en Juan capítulo 8, verso 12, que la presencia única de nuestro Señor Jesucristo
vive en la iglesia. O sea que por definición somos una asamblea de creyentes profesantes y somos también una iglesia viva cuya presencia de Jesucristo habita en nosotros. Bien importante esas primeras dos definiciones que tenemos al momento, podamos entenderla a capacidad de que somos una asamblea de creyentes. Como dice en este capítulo de Romanos capítulo 10, verso número 9. Si confesares con tu boca, vuelvo y repito, que Jesús es el Señor. Si tú lo has confesado y has creído en tu corazón, tú eres parte de esa asamblea de creyentes conocida como iglesia. En Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, verso número 12, dice otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, la presencia de Dios está en nosotros. La luz del mundo, ¿verdad? La Biblia dice que la condenación del hombre fue que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, si la luz de Cristo está en nosotros, su presencia está en nosotros y disipa toda tiniebla. En la carta de los Hechos, en el capítulo 2, verso número 42. Hechos 2:42. La Biblia dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, la definición de lo que es la iglesia es estar bajo una disciplina, y esa disciplina tiene que ver con la palabra del Señor. Por eso es que dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, que estaban disciplinados ahí estudiando, leyendo lo que los apóstoles les habían enseñado, en la comunión y en el partimiento del pan. Y si vemos en los capítulos más adelante, en el capítulo 5, en el verso número 42, dice la escritura: y todos los días en el templo, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. O sea que se reunían en el templo, se reunían en las casas y estaban enseñando la palabra del Señor en esa disciplina maravillosa. Y estaban organizando para llevar la gran comisión. No cesaban de enseñar y de predicar, ¿verdad? Estaban por las casas, se reunían en el templo, se reunían en las casas, enseñaban y predicaban la palabra del Señor. Tremenda definición de lo que es realmente la iglesia. Una asamblea de creyentes profesantes, donde habita Cristo como la luz del mundo, donde hay una disciplina en la palabra de Dios. Soy de los que creo, donde hay una iglesia donde no se enseña palabra de Dios, donde no se guía el pueblo a una dirección, hermano, hay un peligro terrible, donde se convierte en cualquier cosa menos iglesia. La iglesia que no tenga un sistema de educación, la iglesia, escúchame bien, que no tenga un método de enseñanza, la iglesia que no prepara líderes y obreros, mi hermano, está a punto de perecer o convertirse en otra cosa que no es iglesia. Tiene que estar organizada para proclamar las buenas nuevas de salvación. También hay una definición que hemos encontrado, y es que la iglesia, para ser iglesia, lo que se llama iglesia, tiene que ordenar las ordenanzas. Y las dos básicas es el bautismo y la Santa Cena. El bautismo, que es la ceremonia de introducción cuando una alma viene a los pies del Señor, tiene que ser bautizada. La Biblia dice: el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. O sea que el bautismo es bien importante en la iglesia. Y la administración de la cena del Señor, que sabemos que es un símbolo. El pan representa el cuerpo de Cristo y el vino o el jugo de uva representa la sangre de Cristo. O sea que tiene que haber dentro de esa iglesia esta ceremonia tan importante de lo que es el bautismo y la Santa Cena del Señor. Además, ¿verdad?, lo que se constituye, lo que define una iglesia, además de administrar las ordenanzas,
es que se debe reflejar los dones del Espíritu. Y estuvimos hablando y tenemos una clase aparte para esto de 1 Corintios capítulo 12, Romanos 12 y Efesios 4, que son los dones, los regalos que hay, que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Que habla en la carta a los Corintios, la carta a los Romanos y la carta a los Efesios. Estamos hablando, mis amados hermanos, que la iglesia, la verdadera iglesia, debe reflejar los dones del Espíritu Santo, que, dicho sea de paso, ¿verdad?, son regalos de Dios. No salvan, porque los dones no salvan, lo que salva es el fruto del Espíritu, que realmente Dios habita en ti, su Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, como habla la carta de los Gálatas, lo que es el fruto, lo que es la paz, el amor, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Todos esos regalos tienen que manifestarse en la iglesia. Pero los dones son necesarios porque son para la edificación de la iglesia. Los pastores, los maestros, los evangelistas, los misioneros, que eran antes apóstoles y después, a través del tiempo, pues el término pues se utiliza más misionero, que es establecer la obra del Señor en lugares donde nunca se ha predicado. Esa es la definición de apóstoles. Pero eso de estar aquí y nunca predicar la palabra fuera de las cuatro paredes, nunca alcanzar las almas, nunca ganar un alma o quedarse... No, hermano, la definición de apóstolos, de apóstolos en el griego se convirtió al latín, ¿verdad? Que lo que habla es de enviados, aquellos que van a lugares a plantar obras donde nunca se había escuchado palabra de Dios. Eso es hacer obra apostólica. Tiene que reflejarse en la iglesia, enviar esos misioneros, enviar predicadores, enviar gente para que el reino de los cielos se siga manifestando. Esa es la definición, una de las definiciones claras de lo que es la iglesia del Señor. Ahora, cuando la iglesia deja de ser iglesia, hay unos peligros. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿verdad? Y esto lo estamos viendo. La iglesia puede estar ignorando el ser ganadora de almas y el ministerio de la evangelización. O sea que es imperativo, es importante, ¿verdad?, que la iglesia del Señor pues sea ganadora de almas. También la iglesia que deja de ser iglesia, vemos que cesa el ministerio básico, ¿verdad? Cesa el ministerio básico de lo que es realmente el desenvolvimiento con la comunidad. Así que, mis amados hermanos, es bien importante, imperativo, interesantísimo, por demás, que la iglesia del Señor, siga proclamando las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Es bien importante que siga proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que mostrar la caridad, tiene que mostrar el amor, tiene que mostrar la bondad, la benignidad. O sea que es bien importante que la iglesia entienda, ¿verdad?, que hay unas señales que indican cuando deja de ser iglesia, y esa la estamos viendo. Dejan de ganar almas para el reino de los cielos, dejan de ministrar, dejan su ministerio básico, sencillo, que es ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas, ayudar, ¿verdad? Esa es la religión pura, ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. También cuando se deja de ser iglesia, cuando vemos las señales de ignorar la disciplina, que ya no se disciplina, que ya no se corrige. Antes, cuando los pastores hablaban, la gente cambiaba su estilo de vida. Ahora, cuando los pastores hablan de disciplinar al pueblo, cambian de iglesia porque no les gusta la disciplina, no les gusta la corrección. Por más suave que se le hablen, por más lindo que se le hable, hermano, siempre buscan la forma de justificarse. Pero usted, como dice el apóstol Pablo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque llegará el momento donde no sufrirán la sana doctrina y se amontonará la gente. Tendrán comezón de oír. Eso lo estamos viendo en el tiempo presente. Gente que ya, por más que tú le prediques, no quieren cambiar y prefieren irse de la iglesia. Prefieren negar, prefieren alejarse antes de arreglar sus vidas con Cristo.
Y cuando la iglesia también está dejando de ser iglesia, vemos que ya no se está confraternizando dentro de la iglesia. Ya los hermanos no comparten, no se hace nada. Se convierte todo en una monotonía y estar los domingos o estar un día a la semana y se van para la casa, pero no hay esa coinonía, ese compartir, ¿verdad? Y la iglesia, cuando deja de ser iglesia, ven que ya no busca ganar almas y mucho menos discipular para bautizar y mucho menos servir la cena del Señor. También cuando se deja de ser iglesia, se cambian creencias. Ya usted ve que lo que antes predicaba ya no lo predican. Y lo que antes decían que está más malo, ahora lo dicen, lo hablan y lo disfrazan como que todo está bien. Vemos un cambio de creencia. O la ignorancia. Vemos que se hacen por ahí los desentendidos y se olvidan que hay unos principios y lo único que dicen es que Dios ve mi corazón. Claro que Dios ve el corazón. Pero hay unos principios que son inviolables. Es como la liturgia de la iglesia. Hay quienes quieren cambiar totalmente la liturgia de la iglesia y modernizarla. Y hacer como los tiempos de David, donde quisieron montarla en un carro nuevo, ¿verdad? Y eso no era lo que Dios había dicho. Lo que Dios había establecido es que tenía que estar en los lomos de los adoradores. Tenía que estar ahí puesta encima. Y hoy en día no, se quiere modernizar todo, hermano. Y eso es un gran peligro. No podemos cambiar nuestras creencias. No podemos ignorar nuestras creencias. Y tampoco podemos permitir mucho menos la entrada de falsas doctrinas. Y hay un montón de falsas doctrinas por ahí que quieren, mis amados hermanos, entrar y han entrado sigilosamente, se han estado infiltrando, pero ya últimamente lo hacen abiertamente, públicamente, falsos maestros, falsos cristos. Personas que han estado arrastrando, como dice el apóstol Pablo, una vez que tuvieron que confrontar a Pedro, estuvieron arrastrando a otros para sus mismos ideales, ¿verdad? Por la hipocresía que había dentro de ellos. No, hay que tener cuidado. La iglesia del Señor tiene que ser celosa en lo que hace, en las obras que hace, en lo que está establecido por la palabra del Señor. Cuando se deja de ser iglesia, también se ve que se deja de ser una iglesia organizacional. Ya la autoridad de la iglesia se divide. O no se responde a la autoridad del pastor, o el pastor no responde a la autoridad de la congregación. Hay una brecha que se forma cuando se pierde la autoridad. Ya ni el pastor quiere hacerle caso a la iglesia, no quiere escuchar las peticiones de la iglesia, los reclamos de la iglesia, las inquietudes de la iglesia, las necesidades de la iglesia. No quiere escuchar a nadie. Quiere montarse como en tribuna, como si fuera un sistema totalitario. Y también por otra parte hay iglesias pues, que quieren imponerse y acabar con el pastor y sacar al pastor y poner al que ellos crean que le cumpla sus deseos y sus caprichos. Ahí se deja de ser iglesia también. Y hay pues lamentablemente situaciones donde iglesia deja de ser iglesia cuando el pastor no cumple o no llena los roles bíblicos requeridos. Lo que dice la escritura, marido de una sola mujer, eso habla en la antigüedad de poligamia. Pero en este tiempo presente no es que sean polígamos, ¿verdad? Sino que sean gente que realmente son unos mujeriegos, que no respetan a su esposa, que no respetan lo que es mantener una distancia con las féminas de la iglesia. Eso es un peligro que se convierte, ¿verdad?, en una falla dentro de la iglesia. El pastor que no cumpla con esos requisitos. Donde hay una iglesia que tiene una actitud complaciente, donde ya, como dicen por ahí, le da lo mismo, no hace nada, no se mueve. Hay que tener mucho cuidado, hermano, de lo que es caer en esta doctrina y no en esta enseñanza y en esta actitud de no hacer nada, estar en el status quo, sin movimiento alguno. Hay que tener mucho movimiento, hay que tener mucho cuidado y mantenernos en movimiento, iglesia. La iglesia que cesa de ser iglesia falla para reemplazar los pobres líderes. Cuando no hay movimiento, cuando no hay cambio, hermano, hay estancamiento. Hay veces que hay que hacer cambios drásticos para que surjan movimientos y quitar a aquellos líderes que no están produciendo, que no están de acuerdo a los parámetros, lo que está establecido en la palabra del Señor. O sea que es bien importante. La iglesia que quiere ser iglesia tiene que ejercer la autoridad, una sola autoridad. El pastor como líder, los demás tienen que respetar la visión de la iglesia
Y el pastor tiene que cumplir con los roles bíblicos. La iglesia no puede asumir una actitud de que se haga lo que sea, olvídase, yo no voy a hacer nada. No, hermano, hay que moverse y hay que sacar los líderes que no están siendo responsables con la enseñanza. Ahora, cuando hablamos de la iglesia universal, tenemos que hablar de la vista pentecostal o la santidad, que ve el bautismo del Espíritu Santo como trabajo secundario de la gracia que ocurre después de la salvación. Hay quienes pues piensan en esa vista pentecostal que el Espíritu Santo, después que ocurre la salvación a través de Cristo, hace una obra de santificación, y eso es parte de lo que hemos creído, del proceso de regeneración al proceso de santificación. También pues parte de la iglesia universal es que la vista por el poder de servir, el Espíritu Santo nos ayuda a servir, o sea que nos da el poder, la capacidad para servir. Por eso es que no podemos decir o estar diciendo por ahí, yo no sé, mire hermano, si usted tiene la disposición y el deseo, el Espíritu Santo lo va a ayudar, porque ese es el poder que nos da para poder nosotros seguir trabajando. Hay un punto de vista que hemos visto que hay que tenerlo con pinzas, que es el punto de vista de la referencia de la Biblia Scofield, que habla que el Espíritu Santo tomó al creyente en el momento de la salvación y lo ha posicionado en la iglesia universal. Hasta ahí podemos ver cierta verdad, porque creemos que todos somos pieza fundamental en la obra maestra. ¿Sabes? Que cuando te conviertes, todo el que se convierte tiene un trabajo que hacer en la obra del Señor. Y el Espíritu Santo, una vez que el hombre ha sido regenerado a través de la sangre de Cristo, entra en un proceso y el Espíritu Santo lo va posicionando. Ahora, hay quienes piensan que el bautismo del Espíritu Santo, el ser iglesia, el ser bautizado en las aguas, automáticamente es bautizado en el Espíritu Santo, y eso lo cree mucho la iglesia, por lo menos la iglesia bautista aquí, donde yo resido aquí en Texas. La mayoría creen que al ser bautizado en las aguas, automáticamente es bautizado en el Espíritu Santo. Yo como protestante pentecostal, esa no es mi postura, ¿verdad? Yo creo que, y estoy bien aferrado en lo que Cristo hizo con los discípulos, que sopló sobre ellos para que recibieran del Espíritu. O sea, ellos habían conocido al Señor, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo, y después de eso les dijo que fueran al aposento para que fuesen llenados del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayudará a seguir hacia adelante, mis amados hermanos. Y también la vista actual del cuerpo de Cristo. Pues hay quienes piensan que el bautismo en el Espíritu Santo toma lugar cuando los creyentes son puestos en el cuerpo de Cristo en el Calvario y vienen a ser partícipes de la muerte vicaria sustituible, muerte de Cristo. Así que bien interesante esto, ¿verdad? Hay quienes piensan que ser bautizados en el Espíritu Santo como parte de la iglesia es prácticamente cuando tú aceptas a Cristo y vienes a ser parte de la muerte vicaria sustituible, muerte de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos del comienzo de la iglesia, hablamos que la iglesia comenzó, y hay quienes pues piensan, ¿verdad?, que la iglesia comenzó con los santos del Antiguo Testamento, y que según Romanos capítulo 4, hay quienes piensan que la iglesia comenzó con el ministerio de Juan el Bautista cuando estaba predicando acerca del arrepentimiento, y hay quienes piensan que la iglesia comenzó con el ministerio público de Cristo. Soy por lo menos partidario, ¿verdad?, que la iglesia se inició cuando Cristo tomó a aquellos hombres, 12 hombres, y después 70, y después aquellos como 500, y después aquellos 3000. O sea, fue una serie de eventos que se ganaron almas. Y hay quienes piensan que la iglesia comenzó en algún lugar del libro de los Hechos, hablando del capítulo 8, 13, 28, diferentes lugares donde se comenzó a predicar la palabra del Señor. Pero soy de los partidarios de estos últimos dos, de que la iglesia comenzó en el día realmente a manifestarse, en el día de Pentecostés, porque el punto de vista de esta gente que habla de este punto es que para poder realmente comenzar el ministerio de la iglesia tenían que haber tres cosas sucedido, y era la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, terminando con el advenimiento del Espíritu Santo. Ahí se completa el ciclo, y ahí es donde comienza la iglesia como tal. Hay quienes pues piensan, y tienen una gran lógica, pero hay quienes también piensan, y yo entiendo que es verdad, que la iglesia comenzó en el Calvario cuando Cristo proveyó
salvación. Todo aquel que creyó, porque el primero que uno de los primeros que se fue uno de los ladrones que estaba en la cruz, ¿verdad? No le da tiempo de más nada, pero ahí Cristo lo salvó, mi amado hermano. Ahora, cuando hablamos de las manifestaciones de la iglesia, pues lógicamente, volvemos otra vez, tenemos que ver el día de Pentecostés, ¿verdad? Que fue una manifestación gloriosa donde comenzaron a predicar la palabra del Señor, comenzaron en ese sacudimiento, el poder del Espíritu Santo descendió en una forma especial, ¿verdad? En ese lugar, y mucha gente que vino de diferentes partes del mundo pudo conocer, pudo escuchar en su propia lengua, pudieron escuchar en su propia lengua acerca, ¿verdad?, de la iglesia del Señor, que hubo un movimiento donde fue un sello terrible, precioso, maravilloso en el día de Pentecostés. También a los nuevos líderes, quienes enseñaron, ministraron, sirvieron, predicaron y ganaron almas. También hubo esa manifestación. Lógicamente también hubo un lugar de adoración que era fuera del templo, porque eran sinagogas, eran unos lugares, pero también hubo lugares de adoración que fue en las calles, en los lugares donde se reunían. Esa fue una manifestación poderosa. También vemos que hubo la manifestación de la iglesia en múltiples ministerios, como el de ganar almas, enseñanza, repartimiento del pan con fraternidad y oración. Eso es la manifestación de la iglesia del Señor, donde hay ganadores de almas, donde se enseña, donde se reparte el pan, donde se confraterniza, donde se ora. Y la señal empírica, que es por experiencia, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y a través del libro de los Hechos, que es la manifestación del Espíritu Santo, que le dio el poder, la capacidad para predicar el evangelio. O sea que la manifestación de la iglesia tiene que ver con el día de Pentecostés, en el sentido donde hubo ese avivamiento, que comenzó un avivamiento para que se expandiese y se cumpliera lo que Cristo dijo de ser testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y no solamente en las sinagogas, sino en las casas, en los lugares que se reunía. La iglesia se reunía para adorar a Dios. Y se manifestaba en sus ministerios de ganar almas, enseñanza, el pan, la confraternización. No solamente la Santa Cena, sino también el convivio de los hermanos. Y la manifestación del Espíritu Santo del Señor. O sea que hasta aquí vamos a esta tercera parte con respecto a la manifestación de la iglesia. Vamos a seguir, ¿verdad? Tenemos otras partes que queremos dar poco a poco. Así que lo esperamos que se hayan edificado. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla, compartir con nosotros, dar sus expresiones a través de estos medios o escribirnos, ¿verdad?, a través de la página de internet, ¿verdad? Muchas gracias por sintonizar. Ahí está la página, o puede escribirnos a alvinponcedeleon@gmail.com o a nuestro teléfono el 254-371-2074. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este fue su hermano y amigo Alvin Ponce de León.